matemáticas y ¿qué otra? Y pues todo eso todavía les sirve. Y mientras mejor puntaje saquen, pues se van a poder quedar en la escuela de su primera opción. Y lo bueno es que ustedes ya están en el poli, tienen más posibilidades de que el poli lo siga aceptando, ¿no? Solamente el poli rechaza a los mismos alumnos del poli cuando de verdad hacen un examen muy, muy mal, ¿no? Que lo reprueban, que sacan 10, 15 aciertos en el examen. No, dice el poli, mejor alguien que venga de otro sistema, que venga de alguna, luego vienen de prepa o de Cebetis, o qué más vienen, bachilleres o prepas estatales. Entonces el poli pues dice, mejor acepto a uno que venga de otro sistema y que traiga mejor puntaje a uno del mismo politécnico que sacó 15 puntos, ¿no? Entonces sí hay que seguirle echando ganas todavía. Déjenme ver. Ya hicieron las 2 actividades del libro. Vamos a resolverlas rápidamente para que ustedes se puedan calificar. Ay, déjenme ver si cabe así. Para que ustedes se puedan calificar y para que vean cómo la resolvieron o si tienen alguna duda, pues la vemos. ¿Sale? Esta fue la actividad 3.1. La actividad 3.1 era de contestar lo que les preguntaban. Y dice la primera, ¿llegó alguien? Dice la primera pregunta. El número de enlaces covalentes que el átomo de carbono presenta en sus compuestos es. ¿Cuántos enlaces covalentes presenta? ¿Cuál contestaron? 4. 4, exactamente, 4. Acuérdense que siempre vamos a cuidar de que el carbono tenga sus 4 enlaces. Los puede llenar con hidrógenos o los puede llenar o lo puede conectar con otro carbono. ¿Se acuerdan? Sí, entonces siempre 4 enlaces covalentes, porque hay 4 orbitales libres, ¿verdad? Acuérdense que el del orbital S, que tenía los 2 electrones, salta a los orbitales P y es cuando se hibridiza, pero en total deja 4 orbitales libres para que puedan entrar un electrón más en cada orbital. Dice, los alquinos se caracterizan por tener en su estructura este tipo de covalencia. Tenemos los de simple enlace o simple covalencia, que son los alcanos. Los alquenos, ¿de cuántos enlaces son? De doble. Y los alquinos son de 3. Muy bien, los alquenos son de 2 y los alquinos son de 3. Entonces, un triple. ¿Sí? Váyanse acordando. Todavía vamos a ver bien cómo nombrarlos. Alcanos, simple ligadura. Alquenos, doble ligadura. Alquinos son triple ligadura. Luego dice, al estado intermedio y transitorio que se forma antes del establecimiento de un enlace covalente en los compuestos orgánicos se llama. Excitado, ¿no? Ajá, el excitado, acuérdense que es primero el estado basal, luego el excitado y por último el estado híbrido. Y como dice el intermedio es el excitado. El siguiente dice, el ángulo de enlace y la forma en el espacio de la hibridación SP son respectivamente. ¿Cuál será? Acuérdense, SP. 180 grados y el lineal. Ajá, muy bien. SP3 es para los simples enlaces. Son 4 orbitales híbridos, por eso dice S y 3P. SP2 es para los alquenos. Son orbitales híbridos, un S y 2P. Y forman un triángulo, ¿verdad? Por eso es de 120 para los SP2. SP nada más son 2 orbitales híbridos, el S y el P, se unen así en forma lineal y hacen una línea y el ángulo de 180 grados. Muy bien, y ese son para los alquinos. Parece el contrario, ¿verdad? SP, triple ligadura. Bueno, SP2, doble. Y SP3, simple ligadura. Pero son más fuertes las simples ligaduras. Son más resistentes que las dobles y las triples. Cuando vean reacciones el próximo semestre en Química 3, van a ver que primero se rompe la doble o la triple ligadura. Y la simple ligadura es muy difícil de romperla.
Ahora dice la siguiente, la unión lateral de dos orbitales energéticos puros P forman un orbital molecular de tipo Pi. pi, exacto, es pi. Acuérdense que todo lo puro, dos puros, los que no se hibridizan, hacen el orbital, el siguiente enlace, por ejemplo, el sp2, queda un orbital puro P sin que se hibridara, y entonces ese es el que se une con otro puro de otro átomo de carbono y forman los pis. ¿Sí? Entonces siempre los puros van a formar pi, todos los demás enlaces van a ser sigma. Dice, la región de traslape de forma lateral de las densidades electrónicas de un átomo de carbono se le conoce como, a ver, esta está media, a la región de traslape de forma lateral de las densidades electrónicas de un átomo de carbono se le conoce como... Bueno, eso Ahí en el libro decía que era instauración. ¿Cómo? En el libro decía que era instauración. ¿Qué era insaturación? ¿O cuál? Era instauración. Instauración a la región de traslape de forma lateral. Ajá. De las densidades electrónicas de un átomo de carbono se le conoce como instauración. Estado basal orbital molecular. ya Pues había sí, leído que era orbital molecular, pero no sé. a la región de traslape de forma lateral. A ver, la región de forma lateral de las densidades electrónicas de un átomo de carbono. De un átomo de carbono se le conoce como un traslape. Un traslape es cuando hay un salto. Yo digo que sí es orbital molecular, pero a ver dónde lo encontraron en el libro de instauración. Yo digo que es orbital molecular, pero dice Sandoval que lo encontraste en el libro. Sí, habíamos visto en el libro. A ver, déjenme ver. Bueno, es que en la página 108 y 109 del libro habla sobre el orbital molecular pi y el orbital molecular sigma. Y uno es de forma lateral y otro es de forma Frontal, ¿no? Ajá. Y el que es de forma lateral, que es el que dice pues, el libro, la pregunta, Ajá. dice, bueno, lo voy a leer. La unión de dos átomos de carbono sp2 se realiza mediante un enlace sigma, es decir, traslape frontal, mientras que los orbitales pz de cada átomo se traslaparán de forma lateral, originando la doble ligadura o instauración, conocida también como orbital molecular pi. Ahí está la instauración, ¿verdad? La región de traslape de forma lateral de las densidades electrónicas en átomo de carbono. Sí, maestra, yo igual vi lo de esa página, y como no dice orbital molecular pi, entonces mejor lo dejé como instauración. Como instauración. Uh-huh. Bueno, pues vamos, miren, a mí me suena, sí, también a la región de traslape de forma, pero vamos a, como dice la región ya es un lugar específico, la región de traslape donde ocurre. Yo pondría orbital molecular, pero dejen las dos, vamos a dejar las dos porque ahí el libro también dice instauración, porque dice la región de traslape de forma lateral de las densidades electrónicas de un átomo de carbono se le conoce. O sea, cuando hay un traslape es cuando brinca, cuando está en estado basal el electrón, brinca a otro orbital, y entonces cuando brinca otro orbital ya forma la hibridación. Se hace la hibridación y entonces ya es un orbital molecular. A mí no me porque dice región. Entonces, cualquiera de las dos déjenla porque ahí está la palabra ahorita como lo dijo Fer, dice instauración. Entonces dejamos ahí los dos, pero a mí me suena más orbital molecular, porque es una región. Ese que leíste, Fer, ¿en qué página está? ¿La 108?
¿Dónde lo leí? Sí, 109, en la parte de arriba. En la 109. Originando la doble ligadura o instauración conocida también como orbital. Es que están los dos, ¿verdad? Dice instauración conocida también como orbital molecular pi. Pues vamos a dejar las dos, ¿sí? Porque como que a la instauración, como se le llama a ese fenómeno, ¿no? Y ya forma, dice, y se forma el orbital molecular pi, también conocida como orbital molecular. Bueno, pues vamos a dejar las dos. ¿Sale? Luego dice la siguiente, la doble ligadura entre dos átomos de carbono está formada por dos enlaces moleculares y son... Uno sigma y uno pi. Uno sigma y uno pi, exacto. ¿Sí? Acuérdense que el pi siempre es el que se lleva a cabo por la unión de dos orbitales, orbitales puros p. Entonces es uno sigma y uno pi. La hibridación sp3 está constituida por 4 orbitales híbridos. 4 orbitales híbridos. Muy bien. Sí, todos los 4 son híbridos. Muy bien. ¿Y de aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Vamos con la siguiente. Ay, creo que todavía no la copio la siguiente. Espérenme tantito. Es esta. A ver, esa es la siguiente página. Dice, son 3 características. Déjenme hacerlo más grande, lo puedan ver. Ahí está. Son 3 características de la hibridación sp2. Sería la 3, la de doble ligadura, forma en el espacio trigonal plana, ángulo de enlace de 120 grados. Sí, correcto, es esa. Esas exactamente son las características de la hibridación sp2. Muy bien. La primera que dice triple ligadura, acuérdense, es sp. Simple ligadura es sp3. Y la otra dice triple ligadura forma en el espacio lineal, además de un enlace sigma y 2pi, ese es de la sp. Bien, es la 3. La última dice, a la unión frontal de dos orbitales puros híbridos entre dos átomos de carbono que interactúan entre sí, ¿se llama? Sigma. Sigma, muy bien. ¿Sí? Unión frontal hacen el lazo sigma y la lateral son de los pi, hacen enlaces pi. Muy bien. Ahora, ¿cuál otra quedó? La de las características, ¿verdad? Ahí salieron estas fotos. Espérame tantito, es que acá le tomé foto al libro. Esta es. Déjenme copiarla. Esa ya más o menos las habíamos comentado, ¿no? Pero vamos a ver cómo las contestaron. Ay, nada más que esa creo que no la volteé. A ver. Ah, sí se puede voltear. Ay. Ay, no la puedo voltear. Creo que la tenía que voltear desde acá. Me la volteo desde acá. ¿Cuál salió mejor? ¿Esta? Esta, a ver. Y desde aquí la voy a voltear. Y ahora sí ya la copio volteada. Ok. A ver, váyanme diciendo qué le pusieron aquí.
Eran las características entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Dijimos que más o menos se imaginaran, ¿no? Algún compuesto orgánico en su casa, por ejemplo, el aceite, y algún compuesto inorgánico, por ejemplo, la sal. Y teníamos, dice, las características, dice que se presentan en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso, los orgánicos, y los inorgánicos se presentan por lo general son sólidos, aunque hay líquidos, ¿eh? Sí hay líquidos y gaseosos en los inorgánicos, pero hay más sólidos. ¿Qué característica le ponen aquí? Estado de agregación. Muy bien, estado de agregación. Solubilidad. ¿Cómo son los orgánicos? Imagínense el aceite. En compuestos polares es más soluble y Ajá, es más, en los compuestos inorgánicos son más solubles en los no polares. ajá. Se disuelven en compuestos polares. Solubilidad, y aquí en compuestos. Por ejemplo, el agua. ¿Qué será? ¿Polar o no polar? Espérenme, creo que es al revés, ¿no? Aquí es no polares. Y acá es, sí está bien, ¿no? Polares, sí está bien. Se disuelven compuestos polares y no polares. ¿Cómo es el agua? ¿Es polar o no polar? Es no polar. Polar, ¿Será ¿no? no polar el agua? El agua es polar. ¿Por qué es polar? Porque vean, aquí lo voy a poner en la parte de arribita. Está el oxígeno, que tiene 6 electrones en su último nivel. Y los electrones va a compartir un electrón con cada uno de los hidrógenos para que el oxígeno tenga 8 y cada hidrógeno tenga 2 electrones, porque es un átomo pequeño. Realmente así es como la dibujamos, pero si la viéramos en forma, si la pudiéramos observar, la molécula del agua, el oxígeno es tan fuerte porque tiene aquí pares de electrones, se le dice desapareados, aquí pares de electrones que están haciendo que la molécula tenga mucho más energía negativa. Y si la pudiéramos observar en un microscopio, la íbamos a observar así como una molécula con un chip, como con un chipote. Así, aquí una densidad negativa muy alta y aquí la positiva muy baja. Es como si pusieran a jugar a la cuerda a un adulto con 2 niños de kinder. ¿Quién les va a ganar? El adulto, ¿verdad? Porque jala o les jala la cuerda, y aunque sean 2 niños, pero son chiquitos, porque no tienen tanta fuerza, entonces se va a reflejar así como que la fuerza más la negativa del oxígeno es mucho más fuerte que la de los dos átomos de hidrógeno. Entonces, el agua es una molécula, ya me equivoqué, entonces, el agua es una molécula polar. El agua es una molécula polar. Porque tiene ese chipote, tiene polos. Y los compuestos inorgánicos sí se disuelven en el agua, ¿no? Entonces aquí en compuestos polares. Aquí es en compuestos polares y aquí es en compuestos no polares. Se disuelven en compuestos no polares. ¿Sí? Entonces el agua es un compuesto polar. ¿Sí? Es polar y puede disolver a la sal. Entonces se puede disolver ahí lo que son los compuestos inorgánicos, casi la mayoría se disuelven en el agua. Sin en cambio, el aceite no se disuelve en el agua. ¿Sale? ¿Qué hay compuestos polares? Los compuestos polares, por ejemplo, son el compuesto orgánico ahorita que hemos visto más chiquito, es el metano, el que tiene así sus hidrógenos, sus 4 hidrógenos. Ese metano, todos los hidrógenos jalan igual hacia todos los lados y hacen que la molécula, si la pudiéramos ver en el microscopio, quedaría así, sin chipotitos, positivo y negativo. ¿Sí? Y cuando es polar, hace un polo, hace un chipote. Ya ven también que la Tierra no es totalmente redonda, ¿verdad? La Tierra tiene polos y es un poco, la Tierra es un poco así como ovaladita en los polos. No es totalmente redonda. Entonces, por eso le decimos el polo norte y el polo sur, porque hacen ahí ese polo, como que ahí se concentra esa densidad electrónica.
Entonces, los compuestos orgánicos se disuelven en compuestos polares, como es el agua, y los inorgánicos, el no polares. Un no polar es también el benceno. ¿Ya vieron el benceno que dijimos la vez pasada de cómo está su estructura? Tiene 6 carbonos, una simple, una doble, una simple, una doble. Ahí en el benceno se pueden disolver compuestos orgánicos. ¿Sale? ¿Sí, no los confundí? ¿Quedó claro? Entonces, polares presenta un polo y el agua es un compuesto polar. Otro compuesto polar es el ácido clorhídrico. Aquí lo voy a escribir, vean, así está, ácido clorhídrico. Si ustedes ven el cloro, comparado con el hidrógeno, el cloro es muy negativo. Así está. ¿Sí? Es todos los electrones que tiene alrededor, con nadie se están, digamos, como neutralizando. Y por lo tanto, si observamos la molécula del ácido clorhídrico, también es una molécula así, con un chipote de este lado y aquí una carga, una densidad negativa mucho más alta que positiva. Entonces, ese también es polar, porque forma un polo. El ácido clorhídrico. Ay, aquí puse carbono en lugar de cloro, es Cl. ¿Sí? Ahora vamos a ver la composición. ¿Qué le pusieron en composición? Dice para los inorgánicos todos los elementos de la tabla periódica. Composición. Chomps. Aquí dijimos que... Chomps. Bueno, chomps, Chon. incluyendo azufre. Ajá. Y Es ponerlo chon, ¿verdad? Chons, como dice Fer, cuando incluyen el azufre. Ok. Luego dice... Sí. Bueno, es que tengo duda en lo de la solubilidad, porque antes ya lo habíamos hecho con usted, pero había dicho que los orgánicos se disolvían en los compuestos polares y los inorgánicos en los no polares. ¿Sí? A ver. Sí, de hecho, Entonces, sí, perdón, entonces me equivoqué. Entonces, porque sí, es que el agua sí a ver, el agua sí es polar. Sí, entonces, si ustedes ahí, si lo escribieron como yo les dije la primera vez, ¿lo corrigen, por favor? Sí, es que es fácil de equivocarse. Ahorita me estaba equivocando. Bueno, ahorita otra vez cuando se los estaba poniendo, otra vez me equivoqué, pero hay que verlo así. Siempre hay que analizar. El agua es polar. Polar. Entonces, y se disuelve la sal, ¿no? Se disuelve también la sosa. Se disuelven los compuestos inorgánicos. Sí, se los dije al revés, entonces perdón. Pero ahorita ya lo, al analizarlo, pues sí, el agua es polar y se disuelve la sal. Gracias, profe. Sí, perdón. A veces también digo cosas al revés. Pero bueno, hay que analizarlo para ver. Ok, la siguiente. Si presentan la capacidad de formar cadenas entre átomos de carbono. Si presentan la capacidad de formar cadenas entre átomos de carbono y las inorgánicas no forman cadenas de átomos de carbono. ¿Ese qué sería? ¿Saben cómo se le llama a esa capacidad de formar cadenas entre átomos de carbono? Se le llama concatenación. No se los había comentado. ¿Cómo le pusieron ustedes? Aquí en esta... Nos había dicho que era estructura. O estructura. Estructura. Ajá. Puede ser Sí. estructura o concatenación. Concatenación es esa característica que tienen los elementos orgánicos de ir acomodando carbonos con carbonos como si fueran los legos, ¿no? Que ponemos una piececita, otra piececita, otra piececita. A esa propiedad que tienen los compuestos orgánicos se le llama concatenación. O vamos a ponerle acá abajito. Aquí le dejamos así estructura. Y aquí le ponemos que a estos compuestos, a esa propiedad, se le llama concatenación. De ir pudiendo formar estructuras largas, grandes, de puros carbonos. Ajá. Luego, puntos de fusión y ebullición. ¿Cómo son los inorgánicos? Imagínense, dijimos el aceite y la sal, ¿no? El aceite es orgánico. ¿Tienen puntos de fusión y ebullición? Bajo, ¿no? Bajos, sí. Y los inorgánicos, alto. Ahora,
dice, predomina el enlace covalente, y ya lo vimos que sí, ¿verdad? En los orgánicos, y en los inorgánicos dice, predomina el enlace iónico. Enlace iónico es transferencia de electrones, y en los inorgánicos es covalente, comparten electrones. Entonces aquí tipo de enlace, ¿no? Sí. Incluso le pueden poner tipo de enlace predominante o tipo de enlace nada más. Isomería. ¿Sí les comenté que era isomería? Sí, que era la capacidad de formar grandes cadenas, ¿no? Y, No es cierto, Sí. era la de tener cadenas similares pero diferente. Misma Igual. fórmula, diferente estructura, ¿no? Ajá, los isómeros, y lo vamos a ver todavía, vamos a ver todos los tipos de isómeros que hay, las 5 isomerías, es que tienen una estructura diferente, pero la fórmula condensada es la misma. ¿Sí? Entonces, la isomería aquí sí la presentan. La presentan. Y en los inorgánicos no la presentan. Y isomería, vamos a ver, es el último tema de esta unidad. Sí, vamos a ver los tipos de isomería que hay, que son 5. Luego, estructura molecular. ¿Qué le pusieron ahí? Era alta estructura molecular y alto peso molecular. Ajá. Y en el otro, baja estructura. Baja estructura molecular, o sea, bajo peso molecular. Muy bien, así. Estructura molecular alta, baja. ¿Sí? No forman iones, no conducen la corriente eléctrica. Y los inorgánicos sí la conducen, por lo general dice fundidos o en solución acuosa, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle conductores, ¿o qué le pusieron ustedes como la característica? Conductividad. Ah, ok, muy bien, Sí. conductividad. Y, Estabilidad a los agentes químicos. mayor y menor. Ajá, los orgánicos tienen una mayor estabilidad. Son menores, bueno, es menos estables, Era ¿no? menor y mayor. Estabilidad a los agentes químicos. Bueno, vamos a ponerles aquí. Estos son. Estos no son. ¿Cómo le pusieron? Mayor estabilidad. Estos son menor. Esta es menor estabilidad. Porque estos rápidamente reaccionan con los compuestos químicos. Menor estabilidad, ¿no? Sí. Y aquí, mayor estabilidad. Ok. Velocidad de reacción. ¿Cómo reaccionan los orgánicos y cómo reaccionan los Dijo inorgánicos? que eran menos reactivos y los inorgánicos eran más reactivos. Ajá, entonces aquí vamos a ponerle baja y aquí es alta. Esos son más reactivos. Por lo general son combustibles, no son combustibles. ¿Qué característica será? Usted nos dijo que era combustibilidad. 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 Y por último, volatilidad. Los orgánicos son más volátiles y los inorgánicos menos volátiles. Ajá, alta y menor. Y baja, ¿no? Baja, aquí. ¿Sí? Por lo general es baja porque dice, por lo general son sólidos, ¿no? La mayoría, aunque sí hay líquidos, pero por lo general son sólidos y los sólidos no se volatilizan tan fácilmente, ¿no? Ok, entonces, no importa que alguien, por ejemplo, si en alguna pusieron, en la estructura pusieron, ¿qué otra cosa? Bueno, si pusieron algo similar, algún sinónimo de las palabras también está bien, ¿eh? Y acá, perdón, aquí sí me equivoqué cuando se los di la otra vez, es compuestos polares, es el agua, y sí se disuelven los inorgánicos.
Entonces, ese se los mando para que ustedes evalúen. Ya saben cómo evaluarse, ¿no? Se ponen sus palomitas y ven cuántas palomitas serían en total entre las que saquen, entre el total de aciertos. Bueno, las que saquen de aciertos buenos entre el total que debieron haber obtenido y ya lo multiplican por 10. ¿Sale, muchachos? ¿Alguna duda de esto? ¿Qué horas son? Bueno. Y lo que me faltó decirles es de la concatenación, que es esa propiedad que tienen los orgánicos de poderse unir carbono con carbono con carbono y hacer cadenas muy largas. Y creo que ya con eso podemos contestar la siguiente actividad. La actividad 3.3, déjenme ver. Sí, ese ya estuvimos viendo, ¿verdad? Las estructuras. De que si, ya también me acordé algo que se me pasó en las estructuras decirles. Entonces, eso se los voy a mandar y vamos a abrir una nueva hoja. ¿Se acuerdan de las estructuras? Dijimos que había estructuras cíclicas y acíclicas, ¿verdad? Sí. Y también había estructuras arborescentes, acíclicas arborescentes y cíclicas arborescentes, o sea que tienen ramitas. ¿Y se acuerdan cuál era la de saturadas y no saturadas? ¿Sí se acuerdan cuáles eran las no saturadas y las saturadas? Sí, las saturadas eran las que tenían un solo enlace y las no saturadas las que tenían dos o tres enlaces. Muy bien, muy bien. Vamos a poner una, por ejemplo, esta. Y siempre lo que debemos de cuidar es los carbonos que sean sus 4. Ya vieron que era tetravalente, sus 4 ligaduras. Que todos mis carbonos tengan 4. 1, 2, aquí 2 para que sean 4, ¿no? Y aparte, le voy a borrar este hidrógeno para poderle aquí una arborescencia. Y voy a poner acá otro. Simple, doble, simple, doble, simple, doble. Y ayúdenme a ver los hidrógenos. ¿Sí quedaron bien? 1, 2, 3. Aquí le sobró uno, vean. ¿Sí? Entonces aquí nada más es el carbono solito. Entonces, la primera, a ver, díganme todas sus características de la primera. La primera, yo diría que es cíclica, ¿verdad? Sí, porque está cerrada. Es una cadena cerrada. Cíclica. ¿Qué otra característica tiene? Y es arborescente. Tiene arborescencias. Ajá, es arborescente. ¿Qué más? Es no saturado. No saturado. No saturado. Incluso el no saturado lo pueden encontrar como insaturado. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y nada más, ¿verdad? ¿Sí? Cíclica, ¿Se puede decir también arborescente. un heterocíclico, profesora? Y también es un homocíclico. También es homocíclico porque solamente está formado por carbonos e hidrógenos, homocíclico. Y además, ¿se acuerdan? Bueno, ahorita vamos a ver la otra. La otra, esa va a ser la número 1. Y la número 2, a ver, díganme todas las características de esa estructura. Es cíclica también, ¿verdad? Cíclica, no saturada o insaturada, pero tiene una característica muy especial. Pertenece a los aromáticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Se acuerdan que dijimos que los aromáticos? Bueno, aquí vamos a ponerle aromática, al igual aromáticos, aromática. ¿Se acuerdan que dijimos del benceno? El benceno es una estructura
es este. Este es el benceno. Este es un compuesto aromático. Es un compuesto aromático que tiene un olor agradable. Lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar con un circulito en medio, porque se dibuja con ese circulito en medio, porque esas cadenas de las dobles ligaduras cambian. De repente se mueve esta hacia acá. Déjenme ponerlo con otro color. En un instante ya se movieron las cadenas hacia las dobles ligaduras hacia el otro carbono aquí. Y en otro instante ya se volvieron a mover para acá. Y en otro instante y así. Y entonces si lo observamos, pareciera que tiene ahí adentro como una donita. A ese fenómeno se le llama resonancia y lo presenta solamente el benceno. Entonces, este benceno es un compuesto orgánico aromático. Todos los derivados del benceno, todos los derivados que tengan benceno, de compuestos orgánicos que tengan benceno, tienen la característica de tener ese olor agradable al benceno. Recuerden que es cancerígeno, no es muy bueno estarlo oliendo cada rato. Entonces, con que lo percibamos alguna vez, ya con eso sabemos que es aromático, pero no hay que estar oliéndolos constantemente. Entonces, este pertenece a los compuestos aromáticos. Entonces, a esta cadena es cíclica, insaturada y aromática también. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra característica? Díganme todas las que puedan encontrar. Arborescente. Arborescente, muy bien. Homocíclico también. Homocíclico. ¿Sí? Ok, entonces, cuando tengamos el benceno, va a ser un aromático. Y cuando no tengamos al benceno, ya sabemos que es una cíclica, arborescente, homocíclico, pero también se les da el nombre de alicíclico. Quiere decir alicíclico que no pertenece a los aromáticos, no es aromático. ¿Sale? Y podríamos, para simplificar un poquito, es también, lo podemos decir con todas estas características, pero podemos incluso omitir algunas. Por ejemplo, cuando yo digo que es homocíclico, ya no necesito decir que es cíclica, ¿verdad? Porque ya sé que si es homocíclico ya estoy diciendo que es cerrada. Entonces, para hacerlo un poquito más simple, podría decir que esa cadena es homocíclico. Incluso si digo que es homocíclico, alicíclico, que no pertenece al benceno. ¿Y qué otra? Arborescente. Esa sí tengo que decirla. Arborescente y no saturado, ¿verdad? Bueno, casi todas. Menos esta, ¿verdad? Menos que es cíclica, porque ya cuando digo homocíclico, ya ahí estoy diciendo que está cíclico, que es un ciclo. ¿Sale? Y de la siguiente, ¿qué me podría ahorrar? Igual que cíclica, ¿no? Porque ya cuando digo que es homocíclico, ya quiere decir que es cíclica. Incluso si digo aromática, ya con decir aromática, ya me puedo ahorrar homocíclico y cíclico. E insaturado también, porque ya cuando digo aromático, ya sé que es la característica del benceno y ya sé que es cíclica, que es insaturado y que es homocíclico. Con que diga aromático ya puedo incluir todas las otras características. ¿Sale? Pero si las digo todas, también es correcto. Entonces, me faltó comentarles que son aromáticos porque tienen el benceno, pero si no tienen el benceno, son alicíclicos, son estos. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Para que realicen la actividad 3.3 y también ya podemos hacer la 3.4. La 3.4 es de decir los carbonos, qué tipo de carbón, si es primario, secundario, terciario o cuaternario. Si un carbón, a ver, déjenme ponerles una cadena, a ver, o por ejemplo en esta misma, ¿qué tipo de carbón será este?
Primario. Primario, secundario. Es primario porque solamente una de sus ligaduras está unida a carbono, primario. Este de aquí, Secundario. Secundario. secundario, muy bien. Este de aquí, Cuaternario. ajá, porque tiene 4 de sus cadenas cuaternario. Y no tengo ni un terciario, ¿verdad? Sí, el de arriba, ¿no? De arriba. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ese es un terciario. Ujú. Muy bien. Este de aquí, Primario. primario, muy bien. Ese de aquí, ay, me borré en lugar de escribir este. Terciario. Terciario. Terciario, muy bien. ¿Sí? Entonces ya pueden hacer la actividad 3.4 sin ningún problema. Uy, aquí me piden contar todos los enlaces sigma y todos los pi. Bueno, vamos a empezar a verlo. Hasta aquí ya podemos hacer esas actividades y ahora vamos a empezar a identificar toda la gama de compuestos orgánicos que hay. Aquí ya hemos visto los hidrocarburos. ¿Por qué les llamamos hidrocarburos? ¿Se acuerdan? Déjenme cambiar. Voy a cambiar de hojita para que cuando se las mande no salga luego muy borrosa. Ahí le puse muy grande la cuadrícula. Dijimos que existen los hidrocarburos. Los número 1 son los hidrocarburos. ¿Por qué se le llama hidrocarburos? Porque tienen solamente carbono y hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Son los que tienen carbono y hidrógeno en su cadena. ¿Y cuáles son? Son los alcanos que son de simple ligadura. Por ejemplo, ese es el más pequeño. ¿Sí? El más pequeño se llama metano. Los primeros 4 tienen el nombre especial. El segundo se llama etano, de 2 carbonos. El tercero, de 3 carbonos, se llama propano. Voy a usar la fórmula semidesarrollada para no estar escribiendo todos los hidrógenos como están en el espacio. Esa es la que más nos conviene para poder representar a los compuestos orgánicos. El de 4, ¿alguien sabe cómo se llama el de 4? Butano. ¿Cómo? ¿El de 4? El de 4 se llama butano. Esos primeros 4 tienen ese nombre especial y hay que aprendérnoslo. El de 1 se llama metano y este es el gas natural. Es conocido como gas natural. Y sí ya en algunas casas se utiliza para la cocina, para el boiler, el gas natural. El butano, es el gas casero, es el gas que se utiliza para la estufa, para el boiler, pero este gas butano se está cambiando a utilizar el gas natural porque es más limpio. ¿Por qué es más limpio? Porque vean, cuando se quema todo compuesto orgánico, cuando se quema siempre da CO2 más agua. Si yo quemo el gas metano con oxígeno, en presencia de calor, ya ven que cuando están ahí los de los tamales le echan aire al brasero, le están agregando oxígeno realmente para que se lleve a cabo la combustión.
siempre que yo quemo un compuesto orgánico, me va a dar CO2 más agua. ¿Sí? Ustedes podrán decir, pero el agua no la veo, ¿no? Es que el agua se evapora porque hay bastante calor y rebasa el punto de evaporación del agua y por eso se evapora, pero siempre se forma CO2 más agua. Si hay aquí un carbono, ¿cuántas moléculas de CO2 van a salir? Pues una también, ¿verdad? Ya vimos ahora en balanceo, en ecuaciones, en estequiometría, que hay un carbono, sale un carbono. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4, entonces aquí saldrían 2 hidrógenos, digo 2 moléculas de agua para que sean 4. Entonces, y oxígenos, ya nada más faltaría balancear oxígenos, serían aquí 2, y acá sería un 2, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora vean si quemo una molécula de butano. Si quemo una molécula de butano, a ver, lo voy a poner en forma condensada para no escribirlo todo, serían 4, más ¿cuántos hidrógenos? Más 10, ¿verdad? Más el oxígeno, lo quemo, me va a dar CO2 más agua. Pero a ver, díganme cuántas moléculas de CO2 van a salir. Si balanceo, aquí van a salir 4. El hidrógeno, a ver, balancéenlo. Sería 5 aquí, ¿verdad? Y oxígenos serían 5 y 4 por 2, 8. 18. Entonces aquí serían 9. Ajá. Vean cuántas moléculas de CO2 salen. 4. Cuando quemamos butano. Cuando quemamos metano, que es el gas natural, sale 1. Entonces, ¿quién contamina más? ¿El butano o el metano? Este es butano. Este es metano. Sí, el butano emite al medio ambiente 4 moléculas de SO2, de dióxido de carbono, y el metano solo 1. Entonces, pues por eso estamos cambiando al gas natural, que es un gas más limpio. Y claro, cuando quemamos, no nada más quemamos una molécula de butano, ¿verdad? Ya vimos que en un mol hay 6.023 por 10 a la 20, 6.024 por 10 a la 24 moléculas, ¿verdad? Entonces, imaginen la cantidad de CO2 que se manda al medio ambiente. Entonces, por eso se utiliza el gas natural, ¿sale? Y esos son los compuestos que dijimos que se llaman alcanos. A partir del número 5 ya tienen nombre de acuerdo a los prefijos griegos. Por ejemplo, el número 5 ya sería CH3, CH2, 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 y lo puedo poner hacia acá abajo y no es arborescencia, ¿eh? Sigue en forma lineal porque se pueden doblar. Miren ahí, si lo estiro, ¿sí? No es arborescencia si lo pongo abajo. Si lo estiro puede quedar en forma lineal y a partir de ese ya tiene un nombre de acuerdo a los prefijos griegos. ¿Cómo se dice en el de 5? Por ejemplo, la figura geométrica de 5 lados, ¿cómo se le llama? Penta. Penta. Bueno, pentágono, pero Bueno, es pentágono. Pentágono, ¿verdad? Pentágono, pero en este, como es alcano, se llama pentano. Sí. Ajá. El de 6, ¿cómo se llamará? Hexano. 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 El de 7. Heptano. Octano. El de 8. Octano. Octano. El de 9. Nonano. Nonano. Nonano, muy bien. El de 10. Decano. Decano. El de 11. Onceano. Onceano no. Un decano. Tridecano. Tetradecano. Pentadecano. ¿Sale? Bueno, entonces lo que nos tenemos que aprender son los primeros 4. El de 1 es metano, el de 2 etano, 3 propano y 4 butano. Y ya saben que el gas natural es el metano y el gas casero es el butano. Y realmente esos dos gases no tienen olor. El butano es inoloro, pero le ponen aroma porque es muy tóxico o muy explosivo también. Los dos, ambos son explosivos. Si ustedes, si no tuviera olor el gas butano, se podría estar escapando de la estufa y no nos damos cuenta, no lo percibiríamos.
pero le ponen el olor a propósito para que nos demos cuenta que se está escapando y podamos ir a ver dónde está la fuga rápidamente, porque ya saben que con una chispita puede inmediatamente encender y explotar. Por eso le ponen olor. ¿Sale? Entonces, pertenecen a los hidrocarburos que están formados por hidrógenos y carbonos. Los siguientes son los alquenos, que también pertenecen a los hidrocarburos, pero esto tiene la característica de tener doble ligadura. Y el más chiquito de los alquenos no hay de uno, sino que para hacer esa doble ligadura, pues tiene que compartirla con otro carbono, ¿no? Si no, no puede ser. Y así queda. ¿Y cómo se llamará el más chiquito? Estos tienen terminación, para nombrarlos, terminación eno. Y los alcanos, aunque soy feo, pero tienen terminación ano, ¿verdad? Sí. Entonces los alcanos, como su nombre lo dice, terminan en ano, y los alquenos en eno. ¿Cómo se llamará este alqueno más chiquito? No existe el de uno, no puede haber de uno, porque tiene a fuerzas que compartir con otro carbono para formar esa doble ligadura. ¿Cómo se llamará? Si se llamaba etano, el de 2, esa tiene que tener terminación eno. El eteno. Eteno, muy bien. El de 3. Aquí son dos hidrógenos. Propeno. Si era propano, ahora es terminación eno. ¿Sale? Y lo puedo poner así o lo puedo poner así, vean. Es el mismo, nada más que lo volteamos. Es como si lo viéramos de atrás o de adelante, pero es el mismo, ¿no? Sí, si nos lo muestran así o si luego lo volteo ya se los muestro al revés, pero es el mismo. El que sí cambia ya es el butano. Este ya puede tener la doble ligadura en medio. Puede estar así o puede estar así, vean. Siempre chequen los hidrógenos, si me faltan no me sobran, ¿eh? Estos dos se llaman buteno. Porque son de 4 carbonos. Pero nada más que tengo que decir en dónde está la doble ligadura, porque dependiendo de dónde esté la doble ligadura, cambia alguna de sus características. Entonces aquí está, si yo los enumero, este se llama el 2-buteno porque la doble ligadura está en el 2, y este se llama el 1-buteno porque la doble ligadura está en el 1. ¿Sale? Sí, aquí lo enumero, pero los dos son butenos. Nada más hay que indicar dónde está la doble ligadura. Y por último, los otros hidrocarburos son los alquinos. Bueno, y también ¿saben quién entra? Los aromáticos, el benceno. Pero el benceno se va a estudiar un capítulo especial para puro benceno, pero hasta química 3, pero también es un hidrocarburo, el benceno. Pero ahorita vamos a ver alcanos, alquenos y alquinos, que son hidrocarburos. ¿Y los alquinos qué característica tienen? Triple ligadura. Triple ligadura. ¿Y cómo será para nombrarlos? ¿Terminación qué? ¿Ino? Ajá, terminación ino. Entonces el más pequeño sería este, ¿verdad? ¿Y cómo se llamará? Etino. ¿Etino? Ah, no, pero es... Muy ¿sí? bien, se llama. Ah. Sí, etino, se llama etino. Su nombre común, es bueno también saber sus nombres comunes porque en la vida real nadie le dice etino, le dicen acetileno. Y es un gas también. Es un gas que sirve igualmente para soldar. Este gas se calienta muy, pero muy fuerte, bueno, a altas temperaturas, y con este se lleva a cabo la soldadura autógena para fundir dos metales. Entonces, el acetileno lo conoce, es su nombre común. También acá se me pasó decirles el nombre común del eteno,
es etileno. Y con el etileno se hace el polietileno. Esta capacidad de las dobles ligaduras tiene la propiedad de romperse esas dobles ligaduras y poder ingresar más compuestos similares a ellos, y entonces forman polímeros. Y al formar polímeros son compuestos de muy alto peso molecular, y por eso el nombre común de este es el etileno. Pero cuando forma un polímero, solamente los de doble ligadura pueden formar polímeros, y forma el polietileno, que es las bolsas. ¿Se han oído hablar de las bolsas de polietileno, no? Ese es el material que se hace con el etileno. ¿Sale? Y hasta aquí le dejamos, hasta el etino, el acetileno. Mañana vamos a ver los otros. Tenemos, aparte de estos 3, de los hidrocarburos, tenemos 10 alcoholes, éteres, cetonas, aldehídos, ácidos, sales, ésteres, aminas y amidas. Pero mañana los vamos a identificar, ¿sale? Y les mando en un ratito la contestación de los 2 ejercicios para que se califiquen. Y les voy a dejar los siguientes 2 para que los hagan. ¿Sale, muchachos? Correcto. Ya se nos estamos pasando. ¿Se anotaron en el chat? ¿Se anotaron en el chat, muchachos? Sí, ¿verdad? Ah, ok. Sale. Faltan, ¿no? Faltan en el chat, veo muy poquitos. ¿O sí están todos? Bueno, nos vemos mañana, muchachos. Hasta mañana, profesora. Hasta Hasta mañana, mañana, profesora. profesora. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Gracias.